yo superior, pon la etiqueta que quieras. El regalo que te está haciendo es mostrándote una y otra vez lo que tienes sin sanar. Por eso se repiten las relaciones con las personas, no de pareja. Las de pareja y con los hijos son las más potentes, pero con todo tipo de personas se repiten una y otra vez los mismos patrones, porque la vida te está diciendo que no tienes esto sanado, que no tienes esto sanado, que no tienes esto sanado, y al final, mientras no lo sanes, se te volverá a repetir una y otra vez. Es un regalo. Es decir, tú que eres enfermo, es que me preguntan, ¿pero cómo te puedes tomar por regalo esta desgracia? Dice, mira, tú que eres enfermo y llega el doctor y te receta un jarabe que sabe a 1000 rayos, que sabe asqueroso. Tienes dos opciones: renegar, pobrecito de mí, qué jarabe me está dando el doctor, qué asquerosidad de jarabe, o decir, bendito sea el jarabe que me está sanando. Desde luego, si yo digo bendito sea el jarabe que me está sanando, estoy seguro de que me va a sanar mucho más deprisa que estoy diciendo la madre que me parió. Es decir, que a cada paso que damos vamos eligiendo. Luego, si echamos la culpa a los políticos, yo me estoy dando cuenta de que realmente están haciendo lo que tienen que hacer. Es decir, son los instrumentos que nosotros mismos generamos. ¿Para qué? Para zarandearnos. A los banqueros que han llamado a la crisis económica, yo he generado a los banqueros y sus acciones para zarandearme a mí y sacarme de mis propias miserias y ponerme ante el espejo y decir, joder, tengo que sanar esto. Es decir, que yo ahora mismo soy responsable absoluto de la guerra que se está originando en Siria. Siria me está mostrando a mí mis propios conflictos internos, mis propias luchas entre mis propios miedos, que no tengo sanados aún, y los proyecto ahí y genero esta guerra en Siria. La crisis económica, pues me está mostrando mi propia incapacidad personal de resolver mis propios problemas. Hay veces que no logro encontrar una solución a mis propios problemas y lo proyecto fuera. Entonces no tenemos solución a esta crisis económica, no sabemos por dónde vamos a ir, cada vez estoy peor, claro, es que no encuentro. Todo eso me está mostrando a mí. Entonces, cuando alcanzamos ese punto de lucidez y de responsabilidad ante lo que está pasando, es cuando podemos producir los cambios. Porque cuando Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Bueno, momentos antes, ¿qué dice? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí creo que está la clave de todo. Cuando tú dices perdónalos porque no saben lo que hacen, lleva implícito, porque tú no estás diciendo, oye, ayúdame a perdonar porque yo no soy capaz de perdonar. Estás diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, lleva implícito que tú ya has perdonado. Y estás implorando a la providencia que también perdone. Es decir, que en ese momento Jesús vio más allá de su propia botella y más allá de la botella del otro, y vio que dentro estaba la misma esencia que en él, y que todo lo que habían hecho o dejado de hacer, o todo lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo desde la botellita, es decir, desde el ego, porque la esencia divina no puede ser amenazada por nada. La frase de si Dios conmigo, ¿quién contra mí? La esencia cósmica, universal, divina, la providencia no puede ser amenazada. Quien es amenazado es el ego, y es el ego quien actúa, y es el ego el que se defiende y lucha por conquistar al otro para sentirse seguro ante su propia fantasía de estar en peligro. Entonces, cuando Jesús dice perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque vio esa esencia y que todo lo que habían hecho había sido desde el miedo, o lo que estaban haciendo. ¿Qué lección nos da a nosotros? Nos está diciendo, si tú eres capaz de ver a tu hermano, que eres tú, en la otra persona, su inocencia, es decir, logras integrar en ti el hecho de que todo lo que está haciendo o ha dejado de hacer en su vida, o ha hecho, dicho, pensado, todo lo ha hecho desde dos, en un mundo dual solo puede ser de dos puntos, o desde el amor o desde el miedo. Porque cuando tú tienes un poquitín de miedo, cuentas una mentirijilla,
Que bueno, si aplicamos el efecto mariposa, imagina cómo puede desencadenar esto. Pero bueno, una ventrijilla. Cuando entras en un estado de pánico tan grande e inmenso, puedes cometer hasta un genocidio. El mayor representante para mí del miedo, por ejemplo, Hitler, porque él quería destruir todo lo que no fuera igual a él. Cuando hubiese acabado con los gitanos, con los judíos, con los de la raza negra y tal, habría terminado con los arios que no tuvieran bigote, o no son igual que yo. ¿Por qué? Porque tenía miedo a todo lo que no fuera como él. Entonces, si tú eres capaz de ver más allá del ego de la otra persona, puedes entender que todo lo que ha estado haciendo es desde el miedo. El 98% de las cosas las haces desde el miedo. Entonces, cuando entiendes en tu ser eso que ha estado haciendo el otro, se te hace imposible juzgarle. Ya no emites juicios hacia la otra persona, porque entiendes que es el miedo el que está actuando a través de su ego. Y cuando tú integras eso en ti y entiendes que el otro no deja de ser más que un reflejo de ti mismo, te observas y dices y reconoces que todo lo que has hecho o dejado de hacer a lo largo de tu vida ha sido desde el amor o desde el miedo. Y el 98% de las cosas que haces es desde el miedo. Y cuando tú reconoces eso en ti, que no ha sido tu esencia sino tu ego el que te ha estado llevando por esos caminos, pues también dejas de juzgarte. Y cuando dejas de juzgarte, ¿qué ocurre? Cuando tú te sientes culpable porque estás en el miedo, en la vergüenza, en el no merecimiento, lo que haces es fabricar un paraguas imaginario que lo que hace es evitar que la bendición del universo que está constantemente sobre ti, tú mismo lo evitas con ese paraguas. Pero cuando tú dejas de juzgarte, cierras el paraguas, dejas de sentirte no merecedor, dejas de culpabilizarte, dejas de castigarte, cierras el paraguas, lo quitas y esa bendición divina que siempre está ahí, pero que tú mismo te niegas a recibir, cae sobre ti y entras en un estado de iluminación, un estado crístico, búdico, un estado de ascensión, que lo que decía antes era más que ascender, es una descensión de la energía divina, cósmica, universal, llámalo como quieras, cae sobre ti y entras en unos estados de éxtasis y de iluminación en los que pasaron por ahí Siddhartha antes que nosotros, Jesús, San Juan de la Cruz, Francisco de Asís, Teresa de Jesús, Babaji. O sea, no vamos a ser los primeros. La gran oportunidad que tenemos ahora es que se puede dar de forma colectiva, todos como Fuenteovejuna, todos a una. Pero eso es una de las partes del camino, una de las partes de los pasos que hay que dar. Al estar en dualidad no solo podemos dar un paso, no podemos caminar con un pie, tenemos que caminar con los dos. ¿Cuál es el otro trabajo a hacer? En un mundo dual, si os dais cuenta, la luz y la oscuridad se combaten, pero al mismo tiempo se necesitan. ¿Por qué? Porque se referencian una sobre la otra. Si la luz acabara con la oscuridad, o la oscuridad con la luz, ¿cómo sabría la oscuridad que es oscuridad si no tiene luz para compararse con ella, referenciarse? Estoy hablando del universo dual. Y la luz lo mismo. Luego, si os dais cuenta, se combaten, pero se necesitan. Es la paradoja de la dualidad. Combato lo que más necesito para referenciarme. Es decir, que si hay una víctima, necesita de un perpetrador. Si no hay nadie que le machaque, es decir, no existe la figura del perpetrador, esto ya no es víctima, será otra cosa, pero víctima no. Luego, si soy víctima, necesito un perpetrador, y si soy un perpetrador, necesito una víctima a la que machacar. Si no tengo a nadie que machacar, yo ya no soy un perpetrador, soy, no sé. Víctima y perpetrador se necesitan y se combaten. Si desde la parte de la víctima tenemos que los pasos a seguir es asumir la inocencia del otro y con ello asumir nuestra propia inocencia, la parte del perpetrador, ¿qué es lo que tienes que hacer? Asumir la responsabilidad de cada una de las cosas que has hecho o has dejado de hacer en tu vida. Cuando tú miras a la víctima, el perpetrador mira a la víctima y observa
y reconoce el dolor que ha estado produciendo, empieza a sentir el dolor que ha estado produciendo la víctima, lo empieza a sentir en sí mismo, entra en un estado de empatía, un estado de compasión. Compasión es sentir con el otro, en el que reconoce el daño que ha hecho y se asume la responsabilidad y se hace cargo de la situación y se pone a compensar, entra en ese estado de empatía con su víctima. Y si la víctima, que mira al perpetrador y reconoce su inocencia y entra en un estado de compasión, sentir con el otro esa inocencia, y el perpetrador mira a la víctima y reconoce su falta y pone a compensarse en el estado de compasión, esa dualidad se diluye. Víctima y perpetrador se funden en uno solo. Es decir, decidme de los que aquí estáis presentes, quién no tiene parte de víctima y quién no tiene parte de perpetrador. Y si os dais cuenta, todo lo que se está dando ahí fuera, es decir, esa lucha que se está dando entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad, toda esa lucha que se está dando ahí fuera, en realidad no es más que un reflejo de las luchas que se están dando aquí dentro. Es decir, es aquí donde se está dando el verdadero enfrentamiento entre nuestros miedos y entre nuestro amor. Es decir, que es aquí donde se tiene que dar el encuentro de las dos energías, de disolver la dualidad aquí en el corazón. Y lo que aquí ocurra será proyectado hacia el fuera. Porque Jesús lo dijo. Si es que lo dijo todo, si es que no sé ni por qué estoy hablando. Ya está dicho. Dijo, en esta hay otras ovejas, pero no son de este redil. Que esto la propia Iglesia lo reconoce como una alusión, posible alusión a los extraterrestres. Pero lo realmente importante es lo que dice después. Él dice, y yo he venido para que todos vosotros, es decir, ovejas de uno y de otro redil, podéis oír mi voz y hacer de todos vosotros un solo rebaño, es decir, los dos rediles en uno, con un solo pastor, es decir, disolución de la dualidad en uno. Con esto, ¿qué quiero decir? Que mucho me temo que Jesús no vino a hablarnos solo a los que supuestamente hemos cogido el papel de víctima, sino que vino a hablar también a los que supuestamente han cogido el papel de perpetrador. Y si sois aficionados a las investigaciones o a los comentarios que se hacen tan famosos por internet, por los grupos espirituales, los grupos de la nueva era, no sé, llamadlo como queráis, esto de que si la confederación, que si los Anunnakis, que si los Nefilim, que si tal, todo ese enfrentamiento que supuestamente se está dando ahí fuera y que se está dando en realidad en nosotros, ¿por qué se produce? Vamos a ver. Cuando el Hijo Pródigo universal, el cosmos, toma la decisión de volver a casa, antes hemos hablado que se tiene que dar en el corazón, ya hemos hablado varias veces del centro del corazón. Imaginaros un electrón en un átomo dentro, justo en el centro del corazón. Pues ese electrón, imaginároslo, que es el planeta Tierra en un fractal del gran Hijo universal, cósmico. Es decir, que es aquí, en este electroncito llamado Tierra, donde se van a dar las claves y las coordenadas de salida del juego. Ha habido otros planetas que han pasado por esto y que están pasando por esto, pero nosotros parece ser que estamos ahí en posición privilegiada. Es decir, que hay un universo dual de luz y de oscuridad. Hay una serie de representantes, pongámosle extraterrestres, extradimensionales, conciencias más iluminadas, más elevadas, que están vibrando en un estado de amor, de luz, bastante elevado. El problema de ellos es que están en un universo dual y entonces están diabolizados, pueden estar en una fase de 3% de dualidad, pero están ahí estancados y no pueden dar el salto hacia la unidad.